Listo, listo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de empezar este webinar relativo al tema del RNI de inversiones extranjeras. Antes de comenzar, debemos un par de minutos más para esperar a que quienes faltan un poco de conectarse, demos un minutito más y damos inicio. Agradecemos su participación. Perfecto, vemos que ya se van integrando más personas. Agradecemos su amable tiempo en espera. Vamos a dar inicio con este webinar. En esta ocasión, la práctica de Derecho Corporativo y Litigio de Vega Guerrero y Asociados, liderado por el licenciado Joaquín Vega Martínez, va a estar dentro de estas, conversaciones que solemos tener para brindar información de valor para nuestros clientes y para el público en general. En esta ocasión nos va a acompañar la licenciada Mariby Hurtado Jiménez del Moral y un servidor, el licenciado José Luis Álvarez Sánchez, que formamos parte de esta práctica de Derecho Corporativo y que con mucho gusto el día de hoy vamos a estar compartiendo esta información que nos parece que es bastante relevante para todas aquellas organizaciones y empresas que estén involucradas con capital extranjero, que su propia sociedad tenga incorporado capital extranjero, que sean empresas extranjeras o bien incluso personas físicas que sean, digamos, ahora residentes en México, pero que tengan nacionalidad extranjera. La idea del webinar es, bueno, pues brindar esta información en beneficio de los participantes. Vamos a poder estar brindando al final de la conversación una serie de preguntas y respuestas, una fase de preguntas y respuestas donde podremos dar contestación a cada una de las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat, por lo cual les agradeceremos muchísimo que si a lo largo de la conversación ustedes van teniendo alguna duda y no quieren que olviden, digamos, este punto en particular, lleguemos al final y vayan, digamos, depositando esas dudas para que al final de la conversación podamos atender cada una de ellas y desde luego poder hacer esta retroalimentación. Entonces, comenzamos. Si gustas y nos ayudas con el siguiente slide. De acuerdo. Bueno, como primer paso hay que entender que en el tema del marco legal de inversión extranjera en México, digamos, la legislación de mayor jerarquía en nuestro país, pues como lo sabemos todos, es la Constitución, y desde la Constitución está perfectamente regulado en los artículos 27 y 28, que además de regular el tema de las concesiones públicas, pero el tema de competencia económica, establecen también el marco base sobre el cual se desdobla la legislación en materia de inversión extranjera y que establece cuáles son las actividades que se reservarán, por un lado, al Estado, pero por otro lado también cuáles son aquellas actividades que serán de reserva exclusiva para
empresas de nacionalidad mexicana y a su vez para inversión extranjera, ¿no? La forma en la que se desdobla esta disposición es a través de una ley, ¿no? Que es una ley que se llama Ley de Inversión Extranjera, en la cual se regula con precisión cuáles son aquellas actividades que puede realizar exclusivamente el Estado mexicano, que como lo sabemos son actividades estratégicas, que tendrán que ver con temas de hidrocarburos, electricidad y cuestiones similares. Del mismo modo, establecerá esta misma ley cuáles son aquellas actividades que están reservadas exclusivamente para empresas con capital mexicano, es decir, con cláusula de exclusión de extranjeros, como podríamos hablar de empresas de autotransporte federal por cuestiones estratégicas, así también lo establece la norma, pero también dirá cuáles serán las reglas específicas que habrán de seguirse para el caso de empresas que cuenten con capital extranjero y en algunos casos establecer cuál es el monto máximo de ese capital que podrá tenerse, ¿no? Esa propia ley, del mismo modo, tiene un reglamento a su vez, que es el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, que establece cuáles van a ser los instrumentos, herramientas y mecanismos a través de las cuales el Estado mexicano va a poder regular y tener, vamos a decirlo así, visibilidad y trazabilidad de la inversión extranjera en México. Pasamos al siguiente slide. El instrumento, el vehículo que tiene el Estado mexicano para identificar y dar trazabilidad a la inversión extranjera en México es la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, que está integrado por los secretarios de Estado que tú puedes ver ahí en pantalla, que preside esta comisión la Secretaría de Economía, hoy Secretario de Economía, pero que está integrado además por el Secretario de Gobernación, lo que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy es Secretaría del Bienestar, los secretarios de Relaciones Públicas, de Relaciones Exteriores, perdón, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Trabajo y Previsión Social, de Turismo, y lo que antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahora es de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estos funcionarios van a integrar esta Comisión Nacional de Inversión Extranjera, que sesionará de acuerdo a lo que establece la propia ley de inversión extranjera en su artículo 23, pues una vez al menos cada 6 meses, ¿no? Y ahí se encargarán precisamente de establecer todos estos mecanismos a través de los cuales van a regular y dar trazabilidad a toda la inversión extranjera que existe en México. Desde luego que una comisión de esta naturaleza que tiene tan pocas sesiones al año, pues requerirá de un ente ejecutivo que realice el trabajo del día a día de esta comisión y para eso esta comisión tiene un secretario ejecutivo, ¿no? Este secretario ejecutivo es el funcionario que estará junto con el secretario ejecutivo en sí mismo de tiempo completo, realizando las labores relativas al registro y seguimiento de la inversión extranjera en México. El mecanismo o digamos la herramienta que para ello tiene este secretario ejecutivo será el famoso RNIE. Pasamos al siguiente slide si quieres, Inés. El RNIE o el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras tiene como único objetivo pues obtener información sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en México. Dependerá del secretario de Ejecutivo y se instrumenta y logra realizar sus actividades a través de un portal en línea que establece una serie de obligaciones que estarán previstas tanto en la ley, pero también en el reglamento de aquellas cosas que tendrán que registrarse en este portal. Para darle más visibilidad al portal, vamos, si quieres pasar al siguiente slide, Inés, en el cual vas a identificar tú con mucha claridad en cualquier buscador que existe este portal de Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en el cual habrá que darse de alta, y ahí veremos que son tres las secciones que incorpora el portal, que son los tres supuestos en los cuales, vamos a decirlo así, puedes configurar tu obligación de estar haciendo registros o avisos a este Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Las tres secciones que corresponden a los tres supuestos en los cuales tú te vuelves sujeto obligado en esta materia será pues la primera, que se trata de personas físicas y morales extranjeras, ¿no? Estas son, vamos a decirlo así, sociedades que tienen su residencia en el extranjero, personas físicas con nacionalidad extranjera. La sección segunda se tratará de sociedades mexicanas, pero con inversión extranjera en su capital social, es decir, sociedades que son mexicanas porque se constituyeron bajo las leyes mexicanas, ¿no? Bajo la legislación mexicana en territorio nacional, pero que sin embargo dentro de su composición accionaria tienen capital extranjero o inversionistas extranjeros o accionistas extranjeros, ¿no? Y por último, la sección tercera, que tiene que ver con el tema de fideicomisos de acciones o partes sociales de bienes inmuebles o de inversión neutra en beneficio de inversión extranjera, habla sobre el mecanismo del fideicomiso, que antes que otra cosa el fideicomiso será un contrato a través del cual
pues una serie de personas que se llaman fideicomisarios hacen un depósito de bienes o derechos para que sean administrados por una institución típicamente de crédito, es decir, un banco, una fiduciaria, para otorgar beneficios a un tercero o a las mismas personas que se les denominarán beneficiarios, ¿no? Entonces, estos fideicomitentes, al momento de poder establecer este depósito de bienes y derechos, podrán tener también beneficios, y es el mecanismo típico que utilizan, por ejemplo, las sociedades extranjeras o bien los extranjeros para adquirir, por ejemplo, bienes inmuebles en zonas restringidas, como lo pueden ser las costas y las fronteras, ¿no? A continuación, pues vamos a empezar con la identificación que tiene que ver con cuáles son los tipos de trámites que cada una de estas tres secciones tiene que realizar. Para eso le doy la voz a la licenciada Mari Hurtado. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Como bien mencionó, vamos ahora a empezar a acotar un poco más la información, ¿no? José Luis bien estableció anteriormente que todo esto se lleva a cabo por medio del portal de la Secretaría de Economía del Registro Nacional. Y esto es importante mencionarlo porque previo a que llegara la pandemia, todos los trámites se debían presentar de manera física o bien por correo electrónico. Llega la pandemia y surge todo este cambio donde ahora todo se puede hacer por medio del portal, y posterior a la pandemia ya todo se quedó hecho por medio del portal. Algunas cosas se podían realizar todavía vía correo electrónico, es decir, el envío de documentos, la contestación de requisitos, etcétera, podía ser todavía vía correo electrónico. Sin embargo, a partir de agosto del 2024, esto se cambió a que fuera exclusivamente el portal, por el medio por el que las sociedades, las personas físicas, hicieran todos estos trámites. Y los trámites de los que vamos a hablar el día de hoy son 5. No todos aplican para las 3 secciones, por ello es que hicimos esta tabla que logra ejemplificar de mejor manera qué trámites aplican para qué secciones, cuáles son exclusivamente para una o 2 secciones, y pues bueno, vamos a ello. El aviso de inscripción obviamente es para las 3 secciones, lo que significa que si nos encontramos en cualquier supuesto de estas 3 secciones, el aviso de inscripción es un must en temas del RMI. El aviso de actualización trimestral solamente es para las secciones 1 y 2, es decir, para personas físicas o personas morales extranjeras, o en el caso de la sección 2, personas mexicanas, personas morales mexicanas con inversión extranjera. El caso de la sección 3 no aplica, entonces en caso de que alguien caiga en el supuesto de la sección tercera, no está obligado a presentar los avisos de actualización trimestral. Cuando hablamos del informe económico anual, las 3 secciones están forzadas a presentar este informe siempre y cuando cumplan con los criterios, con los requisitos que dan pie a que se configure este informe. El aviso de modificación lo vamos a ver más adelante a fondo, pero solamente es para la sección tercera, por lo que la sección 1 y 2 no están requeridas a presentar este tipo de avisos, contrario censo al último aviso, que es el de cancelación, donde nuevamente las 3 secciones están obligadas a presentar estos avisos. Si lo vemos de esta forma, las 3 secciones caben más bien dentro de los supuestos de presentar el aviso de inscripción, el informe económico anual y finalmente el aviso de cancelación, si así llegase a ser el caso. La siguiente slide, por favor, Inés. José Luis, adelante. Gracias. Bien, como lo ha comentado Mariví, entonces hay una serie de... Adelante con la siguiente, Inés, está bien. Como lo ha comentado muy bien la licenciada Mariví, en efecto, existen 5 trámites en específico en los cuales, digamos, podamos categorizar cuáles son los trámites que se tienen que hacer ante dicha plataforma. Y como bien lo establece el artículo 31 de la propia Ley de Inversión Extranjera, te dirá cuáles son las secciones que están obligadas, digamos, a presentar cada uno de estos avisos. Vamos a ir uno por uno, digamos, entre la licenciada Mariví y yo iremos explicando cada uno de estos 5 supuestos de trámite para identificar claramente en qué momento se configura la obligación para presentar este informe o aviso en su caso, e identificar cuáles son los plazos que tenemos para poder nosotros llevar a cabo este trámite, el plazo que nos otorga la propia norma, pero además también cuál será la consecuencia en el caso de que incurramos en algún tipo de incumplimiento,
que bueno, obviamente por desconocimiento no podremos alegar que no conocíamos esta obligación. Igual la autoridad, en este caso la Secretaría de Economía, podrá sancionarlos en tal caso, ¿no? Entonces, el supuesto, digamos, el primer momento en el que tú te aproximas al RNIE, desde luego será la inscripción, ¿no? Tú te configuras o caes en el supuesto de inscripción en estos tres casos de acuerdo a la sección en la que tú te encuentres, ¿no? En la sección primera, que como bien decíamos eran empresas extranjeras o personas físicas extranjeras, dice que se llevará a cabo o se configurará, perdón, la obligación de inscripción cuando las personas físicas o morales extranjeras y mexicanas que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan un domicilio fuera del territorio nacional realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana. Es decir, en cualquier momento en el que una sociedad extranjera o una persona física con nacionalidad extranjera realice actos de comercio de los que prevé el Código de Comercio, que es cualquier actividad comercial, desde ese momento se configura su obligación para dar aviso al RNE e inscribirse, ¿no? Porque desde ese momento estaremos hablando que está realizando una actividad comercial y que podría configurarse algún tipo de inversión extranjera. En el caso de la sección segunda, que veíamos que son sociedades mexicanas, pero con capital extranjero o accionistas extranjeros, sucederá cuando las sociedades mexicanas ingresen inversión extranjera o inversión neutra en el capital social. Esto lo que quiere decir es que puede haber dos supuestos, que la sociedad digamos que exista, sea una sociedad existente que tenía solamente capital o accionistas mexicanos y de pronto por una incorporación de capital externo con un nuevo accionista o por una transmisión de acciones, ahora haya un accionista extranjero, en ese momento se configurará la obligación de ahora inscribirte en el RNE. O bien que sea una sociedad que desde su constitución tenía capital extranjero o un accionista extranjero, sea a través de una persona física o moral, desde el momento entonces de ahí se configurará la obligación. Y por último, los casos de sección tercera que hablábamos que eran los fideicomisos, pues será cuando se celebren los contratos de fideicomiso de accionistas o de partes sociales o bienes inmuebles o de inversión extranjera neutra, por virtud de los cuales deriven derechos en favor de, de la inversión extranjera o en este caso de extranjeros, ¿no? A partir de que se constituya el propio fideicomiso, se configurará la obligación. Si pasamos al siguiente slide, vamos a identificar cuál es el plazo con el que contamos para poder realizar esa inscripción. Nos dice el propio RNIE, tú tendrás 40 días hábiles para poder hacer esta inscripción. Tendrás que hacerlo dentro de esos 40 días hábiles y los vamos a computar a partir de, uno, o el inicio de las operaciones en territorio nacional de la empresa extranjera o de la persona física extranjera. Desde ese momento empiezo a computar los 40 días. Dos, desde el inicio de la operación o de la participación, perdón, de la inversión extranjera o neutra en el capital social, es decir, desde el momento en el que ya se haya formalizado la incorporación de un socio extranjero o la constitución de una empresa con un accionista extranjero. Y tres, la conclusión la constitución del fideicomiso mismo, en el caso de la sección tercera, perdón, en el cual, bueno, pues se deriven los derechos en favor de un tercero extranjero, ¿no? Ahora, tenemos estos 40 días y la consecuencia por no realizar esta inscripción pues ahí lo dice, establece claramente el RNI que serán de 30 a 10 unidades de medida autorizadas diarias, ¿no? Que ahí ponemos que hay un tope de 11,314 pesos, pero que sin duda será una multa que se estará configurando, y lo dice la propia norma, y si tú lo ves en el portal te lo explicará de la misma forma, se va actualizando de forma diaria, ¿no? Entonces será muy importante que pues no dejemos pasar este proceso si es que ya no lo tenemos hecho en término o en plazo, y tener muy claros cuáles son los plazos en los que estamos obligados a realizar estos avisos para efecto de no incurrir en un supuesto de multa y que no se produzca una afectación económica a nuestras empresas, ¿no? Pasamos al siguiente slide, donde lo que vamos a ver serán pues los requisitos de inscripción. Estas inscripciones se hacen a través, obviamente, del propio portal. En Vega Guerrero y Asociados estamos, obviamente, siempre a disposición para ayudar a las empresas en este tipo de registros y este tipo de trámites, pero el propio portal te va diciendo cuál es el formato adecuado y cuáles son todos los requisitos que se tienen que incorporar para hacer este trámite de inscripción. En el caso de las secciones primera y segunda, que decíamos eran sociedades extranjeras y sociedades con capital extranjero, aunque sean mexicanas, pues se habla de pues, todos los datos de inscripción, como lo pueden ser los datos de inversión extranjera. Tendremos que tener la información de la persona física o el representante legal de la persona moral o apoderado de la misma que hará la inscripción. Tendremos que tener con claridad los documentos necesarios para este tipo de trámites, que serán los típicos de los domicilios fiscales, a qué actividad económica te dedicas, cuál es el número de empleados que tienes, cuál es tu estado de situación financiera, el destino geográfico de la inversión,
Los propios formatos te van a establecer los estados de las entidades federativas y ahí tendrás que tú establecer dónde está ubicada tu inversión, pero también tus empleados. Y para el caso de sección segunda, que si hay un cambio, cuando ves estas flechas ahí te dice que la sección segunda serán todos los requisitos de la sección primera más estos adicionales, que tienen que ver con explicar la configuración del capital social, porque a lo mejor no todo el capital es extranjero, sino solamente una parte. ¿Cuál será la estructura accionaria? Porque desde luego que el RNIE lo que quiere saber es cuál es la participación de la sociedad extranjera o de la inversión extranjera en esta empresa mexicana. Y por último, pues la persona que se puede ser consultada como representante para cualquier tipo de duda, ¿no? Si quieres, pasamos a la siguiente. Es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que se deben anexar a este formato? Lo reitero, en Vega Herrero y Asociados, esta práctica se dedica precisamente a dar este apoyo. Sin embargo, está muy claro en el propio portal, la persona que lo pueda hacer lo va a identificar con mucha claridad, cuáles son los documentos que se tienen que anexar a este trámite y a este formato ya preestablecido para que pueda hacerse la inscripción de forma adecuada, que son los que hoy ya conocemos todo, ¿no? Será la copia de la cédula de identificación fiscal, la identificación de los representantes legales, las autorizaciones para hacer algún tipo de trámite ante el RNIE y, en su caso, esto es importante, si ya incurrimos en el supuesto de demorar en la inscripción, pues desde luego se habrá configurado una multa y tendremos que primero pagar la multa para después hacer la inscripción de forma adecuada y acreditar que la multa pues ya fue pagada, ¿no? Esto es por lo que toca el tema de inscripción, ¿no? Si quieres, continuamos en el siguiente caso, que es la sección segunda y tercera para el tema de los documentos a incorporar, que serán prácticamente los mismos, pero como aquí hablamos de temas de fideicomiso y empresas con capital extranjero, pues serán necesarios, obviamente, algún otro tipo de documentación relativa al contrato de fideicomiso, o al acta constitutiva o al acta de asambleados donde se incorpora el accionista extranjero, y cualquier otro tipo de información que tenga que ver particularmente con la inscripción y los documentos constitutivos de la sociedad. A continuación, cerramos, digamos, esta parte de la inscripción y una vez ya inscrita, que es tu primera aproximación al RNIE, no termina tu obligación ahí. Tendrás que hacer otra serie de avisos adicionales de forma consistente dentro de un periodo de tiempo específico y esos avisos los va a explicar con mucho más detalle la licenciada Mariví. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Antes de avanzar con los avisos trimestrales, me gustaría profundizar un poco con lo que ya bien explicó el licenciado José Luis, y es que la autoridad tarda aproximadamente un mes en dar respuesta cuando ya se subieron, se presentaron todos los documentos. La autoridad tarda más o menos un mes para que, en caso de que ustedes en el portal ya hayan subido toda la información, pero aún no tengan información o confirmación alguna por la autoridad, si les llega un acuse de que la información fue presentada correctamente. Sin embargo, el trámite específicamente de la inscripción logra tardar aproximadamente un mes, pero sí llega una confirmación por parte de la autoridad de que el trámite fue aceptado, requisitado o, en todo caso, rechazado. Entonces, para que estén al pendiente de que el correo que pongan dentro del llenado de los requisitos que estableció José Luis, es ahí a donde va a hacer llegar la autoridad la aceptación, el rechazo o los requerimientos del trámite. Y bueno, ahora sí, entrando en materia en los avisos trimestrales, estos avisos, como bien lo dice el nombre, se presentan dependiendo el trimestre en el que estemos. Sí, siguiente, Inés, por favor. Gracias. Entonces, estos trimestres suelen presentarse o caen cuando hay modificaciones específicas o cuando las sociedades, dependiendo del tipo de sección, superan algún tipo de monto derivado de diferentes cuestiones. Entonces, en cuanto a las modificaciones, pueden ser en los nombres, en las denominación, en los domicilios, perdón, fiscales, la denominación de las personas morales, la actividad económica, y cuando existan montos o variaciones por más de 20 millones de pesos en el activo, cuando estamos hablando de cuentas por cobrar a residentes en el extranjero, pero que forman parte del mismo grupo corporativo; en el pasivo, cuando hay cuentas por pagar a los residentes en el exterior, nuevamente que forman parte de este mismo grupo corporativo; en el capital contable o, pues sí, en el capital contable que hable sobre aportaciones a la sociedad matriz, o bien reservas de capital o lo que se va a hablar sobre resultados de ejercicios anteriores. Siguiente, Inés, por favor.
En cuanto a la sección 2, nuevamente son el mismo tipo, perdón, de supuestos. Primero, modificaciones en el nombre o denominación de la empresa, en el domicilio fiscal y en la actividad económica. Cuando existan nuevamente variaciones que superen el monto de 20 millones de pesos en el capital social o estructura accionaria, como bien comentó en su momento José Luis, no solamente estamos hablando de que se tengan variaciones por estos montos en el capital social, sino que si un socio o un accionista también tiene un cambio que supera este monto, debe reflejarse este aviso ante el registro. En el activo, cuando estamos hablando de cuentas por cobrar a subsidiarias residentes en el exterior, socios o accionistas que sean residentes en el exterior o empresas también que sean residentes en el exterior, que sean parte del grupo corporativo, pero que no sean socios o accionistas. El pasivo, nuevamente cuando se tengan montos o movimientos por montos mayores a 20 millones de pesos, que nuevamente sean por cuentas por pagar a subsidiarias residentes en el exterior, socios o accionistas residentes en el exterior o empresas nuevamente que sean residentes en el exterior, que formen parte del grupo corporativo, pero que nuevamente no sean socios o accionistas. Y en el capital contable, mismo supuesto que en la primera sección, aportaciones para futuros aumentos de capital, reservas al capital social o como resultados de ejercicios anteriores. Siguiente, Inés. No hablamos de la sección tercera aquí porque como lo vimos en la tabla, la sección tercera queda exenta de presentar este tipo de avisos trimestrales. Y como comenté, pues dentro de los 4 trimestres que tiene el año, estamos hablando de que dentro de los primeros 10 días al cierre de cada trimestre se debe presentar este aviso trimestral. Se cuentan como 10 días hábiles y es muy importante tener en cuenta que los días feriados que se establecen en la Ley Federal del Trabajo no son los mismos que tiene la Secretaría de Economía. Entonces, siempre es importante remitirnos a los días feriados que tiene la Secretaría de Economía para efecto de ver que dentro de nuestros 10 días no caigamos en un día y por ende pues, podamos extender un poco más ese plazo. Entonces, en vista de que ya todos estos avisos se presentan por medio del portal, es importante señalarles que cuando ustedes quieran presentar el aviso durante el trimestre, es decir, sin que se haya cerrado el mismo o sin que haya terminado o concluido el mismo, el portal no los va a dejar presentar el aviso trimestral. Entonces, necesitan forzosamente esperar a que termine este trimestre y luego ya podrán posteriormente empezar a llenar los formatos, la información, los documentos e incluso subir información y en el portal pueden ir guardando todo su proceso, ¿no? Pero es importante que sepan que si no pueden dar este aviso dentro del trimestre, no es un error del portal, no es un error del sistema, sino que es hasta el cierre que se puede presentar el mismo. Y pues bueno, nuevamente las multas empiezan a computarse a partir del día 11 en que el aviso trimestral no fue presentado. Entonces, siguiente Inés, por favor. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es para no perder la línea cronológica de las sociedades que necesitan presentar estos avisos, vamos poniendo en un calendario el tipo de sociedad que se tiene, la razón del aviso trimestral que habrá de presentarse y vamos poniendo alertas para que así podamos tener bien identificadas las sociedades y no se nos pase el plazo ni el término y por ende no caigamos en multas por extemporaneidad. Y bueno, estamos hablando de que hay 5 tipos de avisos trimestrales que pueden presentarse. Si bien ya dije que son por modificaciones o por modificaciones que superen un monto más allá de los 20 millones de pesos, vamos a ver específicamente qué información requiere cada tipo de aviso, cómo es que se debe presentar la información, si debe agregarse información que a lo mejor el portal no desglosa o no desprende y cómo es que se van pues conformando estos tipos de avisos. Siguiente, Inés. Muchas gracias. Primero vamos a hablar de las modificaciones que se tengan en la denominación o en la razón social de la empresa. Y para ello es necesario comentar que el anexo 5, que habla sobre la presencia estatal, es un anexo que se va a utilizar en todas
en todos los tipos de avisos trimestrales. Entonces, este aviso es casi casi que el comodín para todos. Y este tipo de anexos los pueden obtener de la sección de formatos que viene en el portal del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Les va a descargar como tal todo el formato que solía llenarse en su momento para los avisos trimestrales. Sin embargo, ustedes solo concéntrense en los anexos específicos que deben llenar por sección. Entonces, el aviso 5 de presencia estatal básicamente es especificar hacia dónde está destinada la inversión que está teniendo la sociedad, hacia dónde, bueno, en qué estado de la República Mexicana es que se están destinando todos estos recursos de la sociedad. Y lo que se va a presentar es, bueno, aunado a este anexo, es una copia simple del acta protocolizada, donde se demuestre que se tuvo este cambio de denominación o en la razón social, y la copia del poder e identificación del representante legal. Cuando hemos tenido comunicaciones con la Secretaría de Economía, preguntándoles qué tan necesario es que cada vez que presentemos el aviso trimestral tengamos que subir adjuntos a todos los documentos el poder o la identificación del representante legal, nos han dicho que no es necesario, ya que de la información que se presentó en la inscripción de la sociedad pueden obtener esa misma información. Entonces, las ventajas de que todo esto ya se haya vuelto tan tecnológico, pues es que obviamente nos evita tener que estar llenando de información la plataforma. Sin embargo, creemos que es bueno que ustedes lo integren para efecto de que la Secretaría pues no tenga razón alguna en posteriormente requisitar su trámite. Cuando les comenté que si en el apartado de formatos ustedes descargaban el formato completo de avisos trimestrales, se van a dar cuenta que ahí vienen algunas instrucciones que hasta la fecha no sabemos si siguen aplicando o no para todos los casos. Por ejemplo, se decía que de forma obligatoria en todos los avisos trimestrales deben presentarse los estados financieros. Sin embargo, el RNIE sí ha sido muy enfático en que los formatos no se han modificado, que siguen vigentes y por ello suponemos que las instrucciones que se integren los mismos también siguen vigentes. Entonces, también consideramos que es importante adjuntar a todos estos avisos trimestrales los estados financieros para efecto de que la autoridad nuevamente no les requiera información adicional. Porque si por algo ustedes no se dan cuenta en el portal de que les requirieron, posteriormente caemos en multas por extemporaneidad. Entonces, por ello es necesario desde la primera vez subir pues todos los documentos que la autoridad ha requerido desde el primer momento. El segundo tipo de aviso es cambios en el domicilio fiscal y básicamente se integra nuevamente el anexo 5 de presencia estatal. Se debe adjuntar copia que compruebe el cambio que se tuvo de este domicilio ante el SAT, ya que de esa forma tanto la autoridad como el SAT pueden tener la misma información. Y pues nuevamente el documento que acredite la representación legal y el poder, junto con la identificación del representante legal y comprobar el domicilio fiscal actualizado. Entonces, en síntesis, todos estos documentos permiten que las diversas autoridades tengan una similitud en los documentos. Entonces, tanto el SAT como el RNI ahora tienen los mismos documentos actualizados de las mismas sociedades y eso permite homologar de cierta forma la información que hay en las diferentes autoridades a nivel federal. Muchas gracias. En el siguiente. El tercer aviso del que vamos a platicar es movimientos por montos mayores a 20 millones de pesos en el capital social o en la estructura accionaria. Y aquí es muy importante precisar que aparte del anexo 5 de presencia estatal, se va a integrar el anexo 2 que habla sobre futuros aumentos de capital. Y estos formatos, hasta el último, te permiten llenar en un cuadro la razón por la que estás poniendo la información que estás poniendo. Entonces, en estos formatos puedes motivar la razón de por qué estás poniendo u omitiendo cierto tipo de información. Por ello es importante leerlos completamente para que puedan ser llenados correctamente. Y bueno, dentro de la información a presentarse, pues es el documento nuevamente que acredite la representación legal y el poder del representante legal, la copia del documento que compruebe el movimiento en el capital social o en la estructura accionaria, los estados financieros básicos
y la copia que compruebe las aportaciones en especie o en capitalizaciones, dependiendo del caso, y finalmente el documento que compruebe la condición de estancia de las personas físicas extranjeras que residan en el extranjero, perdón, que residan en México, pero según sea el caso. Aquí lo que nosotros como despacho hacemos en la práctica es que siempre buscamos adjuntar la información que a la autoridad le pueda esclarecer de la mejor manera toda la operación que se realizó. Entonces, si necesitamos subir, por ejemplo, el contrato donde se acordó el monto, las fechas, de qué forma se iba a llevar esta capitalización, lo adjuntamos. Y aparte, el acta de asamblea, donde ya se integra como tal este monto, esta cantidad, ¿no? Entonces, eso permite mucha transparencia a la sociedad, perdón, a la autoridad para que pues permita ver con claridad cómo es que se está estructurando nuevamente esta sociedad. Eh, y pues bueno, finalmente, nuevamente en el tema del anexo 2, futuros aumentos de capital, pues es importante porque si bien ya se tuvo esta capitalización, pero no es para un futuro aumento de capital, en el anexo se nos permite aclarar en la parte del final qué es lo que se va a hacer con ese monto, para que era la finalidad o en su defecto, pues esclarecer con la información que ya se está presentando. Veo que hay una mano levantada de Astrid Escoto. No sé si gustes, por ejemplo, dejar tu pregunta en el chat y para que no lo olvides y con mucho gusto la resolvemos más adelante. Muchas gracias. El cuarto aviso trimestral es en razón de la actividad económica. Cuando interpretamos la ley de inversiones extranjeras, nos damos cuenta de que por actividad económica nos referimos al objeto social de la sociedad. Y también es cierto que una vez interpretando la ley de inversiones extranjeras, se desprende que se habla de la principal actividad económica. Entonces estamos hablando del principal objeto social de la sociedad. Y cuando estamos viendo de frente unos estatutos, nos damos cuenta de que las actividades que suele tener una sociedad suelen ser muchas, suelen ser variadas, pueden comprender incluso diferentes ramas. Y por ello es que a veces cuando nos presentamos para obtener el RFC, se nos permite ponderar las actividades que está haciendo la sociedad, de forma en que sea una actividad principal una y las demás sean en menor cantidad. Entonces, este aviso trimestral es muy importante porque a veces creemos que simplemente por modificar algo del objeto social ya se debe presentar este aviso. Pero la ley de inversiones extranjeras es muy específica en decir que es cuando se modifique la actividad principal de la sociedad, lo que significa que, por ejemplo, si tuvimos una sociedad que adicionó su objeto social solamente para complementarlo, sin modificar la parte principal del objeto social, entonces no estamos hablando de que se tenga que presentar este aviso trimestral. En otro sentido, si solamente estamos buscando complementar, adicionar el objeto social sin necesidad de modificar la principal actividad económica que está teniendo la sociedad, no nos encontramos en el supuesto de presentar este aviso trimestral. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración porque esto demuestra que no cualquier cambio y no todo cambio necesita reflejarse forzosamente ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Y este anexo, perdón, el anexo 5 es uno de los anexos que nuevamente se incorporan, la copia del documento que compruebe el cambio de actividad económica ante el SAT, y esto es a lo que me refería cuando hablaba de la principal actividad económica, porque cuando hacemos una modificación del objeto social no tenemos que ir siempre al SAT a dar el aviso, sino solamente cuando estamos hablando de una actividad que sea preponderantemente importante o relevante para el cumplimiento de la sociedad. Asimismo, la copia del documento que acredite la representación legal nuevamente del apoderado y sus facultades y los estados financieros básicos. Siguiente, Inés. Y finalmente nos encontramos en el aviso trimestral que supere 20 millones de pesos en temas de ingresos o egresos trimestrales. Creo que este es el aviso trimestral que suele ser un poco más complejo para las personas porque luego nos perdemos entre tantas obligaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tuvimos un préstamo, pero luego lo pagamos, entonces son dos avisos los que se deben de dar, uno por la entrada del dinero, otro por la salida.
Entonces, esa es la mejor forma en la que el RNIE busca regularizar las sociedades que están teniendo una inversión extranjera con transparencia y con toda la información debida. Entonces, como había explicado, básicamente se tienen eh, los casos a presentarse de este aviso derivan de los activos, de los pasivos o del capital contable. Y en el portal es muy sencillo llenar esta información porque el portal te va llevando paso a paso a lo que debes llenar, te van dando las instrucciones, incluso te dice qué campos son obligatorios, cuáles no. Y si tienes alguna duda, puedes remitirte a estos anexos que te ayudan a esclarecer la forma en la que debe ser llenada la información. Entonces, en cuanto al activo, por ejemplo, hablamos de que se debe o sea, deriva, perdón, en razones de cuentas por cobrar a subsidiarias en el residentes en el extranjero, socios residentes en el exterior o empresas de un grupo, del mismo grupo corporativo que no sean socios o accionistas. Y para ello se necesita llenar el anexo 4, que es de acreedores, donde se especifica cuántos son los acreedores que hay, qué monto se les debe e incluso por qué razones. El anexo 5, nuevamente de presencia estatal, y la información adicional a estos anexos a presentarse son los 4 estados financieros a presentarse del trimestre anterior y del actual, porque debe haber esa comparación para que la autoridad tenga perfectamente bien contrastada, porque hay veces que uno cree que sobrepasa el umbral y la realidad es que cuando va llenando los números, el portal mismo te dice no sobrepasas el umbral, entonces no estás obligado a presentarlo. Entonces, por ello es importante saber bajo qué criterios es que nosotros tenemos que presentar estos avisos trimestrales, si caemos o no en los supuestos y de la información a llenar, si también es necesaria o no. Y pues bueno, nuevamente reportar los totales ingresos o abonos y egresos del trimestre para efecto de que hagan este match entre ingresos y egresos. En temas de pasivos es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el anexo 3 que debe llenarse, que este es obviamente sobre deudores, porque este aviso es por cuentas por pagar a subsidiarias en el extranjero, socios o accionistas o socios, perdón, o empresas que sean del mismo grupo corporativo, pero que no funjan como socios o accionistas. Y finalmente el capital contable, pues es aportaciones para futuros aumentos de capital, reservas de capital o resultados en ejercicios anteriores. Y se llena nuevamente el anexo 2, el anexo 5 se compagina con los 4 estados financieros, la copia que acredita la representación legal y reportar los ingresos y egresos nuevamente según corresponda. Siguiente, Inés. Y bueno, José Luis nos va a ayudar a establecer cómo es que podemos saber si presentamos correctamente o no nuestros avisos trimestrales, ya que por medio del portal también puede ser un poco complicado llegar a entender cómo es que la autoridad refleja este tipo de avisos. Gracias, María. Si quieres, pasamos a la siguiente, Inés. Como bien lo explicaba hace un momento Mariby, antes de empezar directamente con el tema de los avisos, así como en el caso de la inscripción, no basta simplemente dar inicio al trámite en el portal y considerar que porque le di clic a enviar ya se completó el trámite. Todavía tenemos que esperar, decía Mariby hace un momento, un mes para tener respuesta de la autoridad. Y esto sucede porque en términos del propio artículo 33 de la Ley de Inversión Extranjera te dice que te tendrá que otorgar una constancia de inscripción. Del mismo modo, al terminar el trámite de los avisos trimestrales de los que nos explicó con mucho detalle Mariby, nosotros tendremos que identificar si este trámite realmente fue recibido y aceptado, ¿no? No basta con el envío, sino la aceptación de la autoridad. Y aquí lo que trataremos de explicar es cuáles son los estatus que te puede brindar la autoridad a partir de que se haga esta tramitación y este envío del aviso trimestral, ¿no? El primer estatus es el de trámite debidamente requisitado. Básicamente es el que te va a indicar que el trámite se presentó de forma correcta y no tuviste errores, ¿no? Al momento de tú realizar el procedimiento, ese es el mensaje que te tiene que enviar. Igual, si durante la revisión de la autoridad se detecta algún tipo de inconsistencia a este trámite que se realizó, el estatus te puede cambiar dentro de la plataforma a rechazado por errores de captura, ¿no? Y también tú deberás entender que si después de 10 días hábiles a que tú hiciste el trámite,
no hubo un cambio en el estatus, ¿no? Para que no quedes en la incertidumbre toda la vida de ver si mi trámite se hizo bien o no se hizo bien, pues tú puedes considerar que después de 10 días hábiles, si no hubo un cambio de estatus, se considerará que se presentó debidamente. El segundo estatus que puede suceder es el rechazado por errores de captura, ¿no? Básicamente lo que significa es que luego de que la autoridad realizó la revisión a tu aviso, encontró algún tipo de error o alguna inconsistencia dentro de la información que presentaste. En este caso, pues va a haber un requerimiento, una especie de prevención que te realizará la propia autoridad y te otorgará un plazo de 5 días hábiles para que lo puedas subsanar, ¿no? Entonces, si tú haces subsanas de forma adecuada y cumples con el requerimiento, tu estado te lo van a volver a establecer como trámite debidamente requisitado, el primero que estábamos viendo, y en el supuesto de que tú no logres solventar este requerimiento de forma adecuada, pues el trámite pasará a no procede el trámite o solicitud ante el RNIE, ¿no? Que es el último estatus que te puede otorgar la plataforma, en el cual un poco lo que te va a decir es, bueno, el último es no procede tu trámite, y el no procede el trámite implica que el estatus pues fue presentado de forma incorrecta y pues no atendiste un requerimiento adecuado. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, pues lo que te dice es que el trámite se considerará presentado, perdón, se considera como no presentado, y entonces será necesario nuevamente iniciar este trámite, ¿no? Como, digamos, con las consecuencias que ya veíamos del incumplimiento que en un momento explicaremos con más detalle, ¿no? Esto entonces es por lo que toca los avisos que de forma consistente cada trimestre se tienen que presentar. Entonces, hasta ahora hemos visto mi primera aproximación, que es la inscripción que yo tengo que hacer ante el RNIE. Luego detallamos cuáles son los avisos trimestrales y cuáles son los supuestos en los que tengo que dar estos avisos. Y ahora pasaremos con una siguiente obligación que tiene que ver, si quieres pasamos al siguiente slide, Inés, con lo que es el informe económico anual. Como ya lo había explicado Mariví en su momento, este es un informe que corresponde a las 3 secciones del RNIE, ¿no? Entonces pasamos adelante para identificar cuáles son los supuestos en los que se tiene que presentar el informe económico anual, ¿no? Y aquí te dice con mucha claridad que es cuando alguna de las siguientes cuentas, que sea el activo total inicial, el activo total final, pero también el pasivo total inicial o el total final, o los ingresos en el país y en el exterior, o los costos y gastos en el país y en el exterior, sean mayores a 110 millones de pesos, ¿no? Esto es de forma acumulada en el año y respecto a las cuentas de activo y pasivo que se mencionan y se identifican en ese momento, ¿no? Es decir, si tú dentro de tu operación en el ejercicio tuviste operaciones que superan esta cantidad, desde luego que tendrás que presentar el informe económico anual y esto será obligatorio para las 3 secciones, como se había comentado hace un momento. En el siguiente slide, si quieres pasamos bien, establecerá cuál es el momento en el que tú tendrás que presentar el informe económico anual. Y dependerá del nombre de la sociedad o de la persona física de la que estemos hablando, ¿no? Si el nombre de la sociedad empieza con A o empieza de la A o hasta la J, pues tendrás tú todo el mes de abril para hacer la presentación del informe económico anual en la plataforma, y si tu sociedad empieza con la letra K hasta la Z o cualquier otro tipo de número o carácter especial, a lo mejor tu sociedad puede empezar con un número y no tanto con una letra, pues te corresponderá más bien presentarlo el mes de mayo, ¿no? Del mismo modo, existe multa por la no presentación de este aviso económico anual, que se comenzará a computar a partir del día siguiente que termine el mes en el que estabas obligado a presentarlo, ¿no? Si estabas obligado en abril, pues a partir del primer día de mayo se empezará a computar la multa, y si es en el caso de que te correspondiera presentarlo en mayo, a partir eh, junio, a partir del primer día de junio se empezará a computar la multa. Pasamos al siguiente slide, donde un poco lo que se explica es precisamente los requisitos de presentación. El siguiente. Los requisitos de presentación que corresponderán de igual manera para la sección primera y segunda, donde tendrás que brindar los datos de identificación, cualquier tipo de dato de información general, pero aquí importarán mucho pues, los estados de situación financiera y los estados de resultados, así como los documentos y datos corporativos, para identificar el comportamiento que tuvo el capital o las cuentas de activo y pasivo que referimos, a efecto de poder acreditar este tipo de movimientos, porque justamente lo que busca el RNIE es identificar y dar trazo a las actividades económicas de la inversión extranjera, y por eso requerirá pues tu información financiera, que desde luego podrá incluso concatenar con otras autoridades, como lo puede ser el SAT, para identificar que sean consistentes, ¿no? Eso es por lo que toca al aviso económico anual, ¿no?
el informe económico anual. Si quieres, pasamos al siguiente slide, en el cual lo que tendremos es el aviso de modificación. Como lo comentaba María hace un momento, los avisos trimestrales corresponden solamente a la sección primera y segunda, y existe un tipo de aviso, nos comentaba ella en su tabla, que solo corresponde a la sección tercera, que son las de los fideicomisos. Adelante con el siguiente slide. Y lo que te dice es que, bueno, tendrás tú la obligación de presentar el aviso en el caso de que estés en sección tercera de fideicomisos, en el supuesto de que existan modificaciones en la materia del fideicomiso, que sería pues, prácticamente el fin del contrato mismo, o hay un cambio de fiduciario, es decir, que cambies de banco o de los fideicomisarios, ¿no? Pero sobre todo, en el caso del cambio de fideicomisarios o de integrantes, digamos, del fideicomiso, será siempre que estos existan una serie de cambios en la contraprestación superiores al valor absoluto de 20 millones de pesos, ¿no? Entonces, si hay modificaciones en el contrato de fideicomiso que tengan beneficio a una persona extranjera o sociedad extranjera con este monto, entonces estaremos en el supuesto de presentar el correspondiente aviso de modificación al registro que se hizo inicialmente, ¿no? Del mismo modo, pasamos al siguiente slide y nos establece cuál es el plazo que tenemos para presentar este aviso en el caso de fideicomisos, ¿no? Y de la misma manera, será dentro de los siguientes 40 días hábiles a los que se haya hecho esta modificación al contrato de fideicomiso, a los beneficiarios o a los fideicomisarios. ¿De acuerdo? Entonces, a continuación, lo que vamos a identificar cuáles son en el siguiente slide los requisitos para esta presentación del aviso en los que identificamos, bueno, pues el instrumento a través del cual se constituye el fideicomiso, que hablaríamos en este caso del contrato mismo, pero también identificaremos como anexo, pues cualquier modificación, ¿no? Si te fijas dentro de los requisitos, además del tipo de aviso, establecer quién es el delegado fiduciario, el domicilio y la materia, pues ahí dice modificación. Tendré que avisar con precisión cuál fue justamente la modificación que hubo en el contrato de fideicomiso que configura esta obligación de presentar este aviso de modificación en sí mismo, ¿no? Entonces ya vimos hasta ahora el supuesto de la inscripción, los avisos trimestrales, el aviso económico anual y el aviso de modificación. Y vamos con el quinto y último mecanismo u obligación de presentar una información al RNIE, que será el caso de cancelación, el cual en el siguiente slide Mariby nos va a explicar con mucho más detalle cuáles son los supuestos para presentar el aviso de cancelación y todas sus características. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Sí, gracias, Inés. Siguiente. La cancelación, como habíamos visto también, engloba las tres secciones, lo que significa que las tres están obligadas a presentar la cancelación en caso de que lleguen a caer en los supuestos. Entonces, en la sección primera, básicamente es cuando finalicen los actos de comercio en la República Mexicana, recordando que estábamos hablando de personas físicas o morales residentes en el extranjero. En la sección segunda, cuando deje de participar la inversión neutra o extranjera en el capital social de la sociedad. Y en la sección tercera, cuando se extingan los derechos en favor de la inversión extranjera. Siguiente, Inés. Creo que esto es muy claro, o sea, creo que podemos dejar establecido que es muy evidente cuando la inversión extranjera ya no forma parte de la razón por la que estábamos dando todos estos avisos e incluso la inscripción ante el registro, ¿no? Y bueno, esta cancelación también se debe presentar dentro de los primeros 40 días hábiles siguientes a la finalización de los actos de comercio o de la participación de la inversión extranjera neutra de la terminación de su beneficio. Y nuevamente, como en todos los demás casos, también si excedemos estos 40 días hábiles, eh, pues empezaremos a tener multas por extemporaneidad. Siguiente, Inés. Estas multas, si bien lo va a explicar a fondo José Luis, es nuevamente importante mencionar que todas las multas están topadas, aunque se van computando día por día y demás, todas están topadas en diferentes montos, pero están topadas. Y pues bueno, básicamente las razones por las que podemos dar por finalizado o proceder con el aviso de cancelación es cuando tenemos liquidaciones, fusiones o fin de la participación de la inversión extranjera. Cuando hablamos de las liquidaciones, básicamente es la protocolización del acta de asamblea que apruebe el balance de liquidación, es decir, que establezca que ya está en proceso de liquidación la sociedad. Si bien la liquidación necesita previa
Ay, se me fue el nombre, pero bueno, previa a la liquidación necesita ver la disolución. Entonces, no basta con tener la disolución de la empresa, sino que necesitamos ya tener el acta de asamblea que apruebe el balance de liquidación, donde ya se esté estableciendo la liquidación final de la sociedad. Cuando estamos hablando de la fusión, pues obviamente la fecha señalada eh, con cuando surte efectos la fusión de la sociedad y finalmente el fin de la participación de la inversión extranjera, pues depende del motivo específico de la terminación de la inversión extranjera. Y eso nuevamente lo va a especificar el acta de asamblea que se señale, donde los socios o accionistas acuerden las razones por las que se está finalizando con esta inversión extranjera. Siguiente, Inés, por favor. Y bueno, de los requisitos de cancelación, la realidad es que son bastante sencillos, incluso el portal nuevamente lo facilita bastante. Bueno, se van a dar cuenta de que cuando procedemos con la inscripción de la sociedad y llenamos todos los datos del representante legal, esos mismos datos ya son los mismos datos que se ponen en todos los demás avisos, en toda la demás información que vayamos a presentar y no se pueden modificar. Entonces, por ello es muy importante saber a quiénes estamos designando como representantes legales. Entonces, pues bueno, básicamente son los datos de identificación del representante legal, los datos de la inversión extranjera, de la persona física o representante legal, todo esto en el caso de la sección primera, ¿no? El domicilio nuevamente del representante legal, la actividad económica, estableciendo así las últimas modificaciones que tuvo la sociedad o la persona física previo a la cancelación pues, de su inscripción. El número de empleados que se tuvo, el estado de situación financiera y el destino geográfico final donde se tuvo esta inversión extranjera. En la sección 2 únicamente establecemos el capital social y la estructura accionaria adicional a todos estos demás requisitos. Y en la sección tercera hablamos del instrumento mediante el cual se constituyó el fideicomiso, el delegado que fue electo como el fiduciario, perdón, el domicilio, el fiduciario como tal, la materia y los fideicomisarios en primer grado. Toda esta información, nuevamente reitero, el portal la hace muy digerible, la hace muy fácil de llenar e incluso, como mencioné, te especifica los campos que son obligatorios y los demás pues lo pueden obtener de los formatos que permite descargar el registro. Siguiente, Inés. Y bueno, ya entramos a la parte del incumplimiento, donde especificamos la forma en que se computan las multas, mismas que serán explicadas por el licenciado José Luis. Muchas gracias, María. Pues mira, efectivamente ya identificamos cuáles son todos los supuestos en los cuales ocurre este tipo de incumplimientos a los 5 tipos de avisos que se deben de presentar. Y bueno, tomar en cuenta que este tipo de registros usualmente para las empresas quizá no están dentro del nivel máximo de prioridad, puesto que desde luego hay una serie de obligaciones que tiene que cumplir y que están quizá más, digamos, en el top of mind de los empresarios y de las sociedades, ¿no? De las propias empresas, como lo pueden ser obligaciones fiscales, tributarias, de seguridad social. Sin embargo, es importante hacer mención de que este tipo de obligaciones administrativas ante Secretaría de Economía sí pueden implicar algún tipo de contingencia para la sociedad, sobre todo en temas posteriores con los trámites ante la Secretaría. Y por eso es relevante establecer una serie de tener con claridad el nivel de riesgo que tenemos. Aquí este es un ejercicio que hicimos de identificar cómo sería el supuesto en el caso de que se computaran todas las multas en una demora de acuerdo al valor de la UMA actual. Ya lo aclaró con anticipación la licenciada Mariví que estas multas desde luego están topadas y este número es un número hipotético, ¿no? No vamos a establecer que estas van a ser las multas, simplemente es un ejercicio para identificar el nivel de riesgo que podría incurrirse en el caso de que la autoridad quisiera ejecutar el valor máximo y no topara las multas como lo hace ahora. Pero desde luego que en la oficina y justo con el equipo de Mariví, justo lo que se hace y que se busca en todo momento es que al momento de regularizar a las sociedades, busquemos mitigar el mayor riesgo posible a efecto de que, pues en muchas ocasiones las empresas no identifican tanto esta obligación o no lo tienen dentro del calendario de sus actividades ordinarias. Para eso precisamente se encarga los asesores externos, como en este caso podríamos ser nosotros, para tener muy trazado cuáles son los momentos y los plazos en los que se tiene que presentar cada obligación y evitar incurrir en cualquier tipo de multa, ¿no? En este ejemplo, pues tomamos prácticamente lo que dice la norma, ¿no? Si aplicáramos a rajatabla lo que dice la norma,
se habla de que las multas son de un mínimo de 30 a un máximo de 100 unidades de medidas diarias que se van computando y acumulando de día con día. Y si consideráramos el valor de la UMA al día de hoy, que es de 113.14 pesos, y si tomo el ejercicio de la multa mínima con 30 días, estamos hablando de que en un mes tendríamos de 100 a 339,000 pesos. Esto es si se aplicara al 100%, digamos, el monto de la norma. Desde luego que la propia autoridad ha topado, por esto ese es un ejercicio hipotético nada más, ha topado todas estas multas a una cantidad totalmente distinta a esta que estamos viendo en pantalla, pero en el escenario de que la autoridad dejara de hacer este topado administrativo y se decidiera pegar exclusivamente a la norma, ese es el nivel de exposición que tienen las empresas de incumplir este tipo de obligaciones, ¿no? Y desde luego que lo que se busca ahora mismo pues es que se pueda colaborar con las empresas y que estas empresas puedan evitar este tipo de incumplimientos a efecto de no tener este nivel de contingencia, que bueno, además de todas las obligaciones que ya tienen en otras materias, particularmente fiscal y de seguridad social, pues no sea un problema más para las empresas, ¿no? Si quieres, pasamos al siguiente slide. Ine. Correcto. Y una vez identificadas las multas y todo el proceso para el topado de multas que bien ha identificado en su momento Mariví, quisiera que nos ayudara ella justamente a cerrar sobre el tema del procedimiento del pago de las multas, que puede hacerse por dos vías y que particularmente en el caso de Vega Guerrero y Asociados, particularmente el equipo de Mariví se ha dedicado precisamente a este tema de regularización y conoce perfectamente el proceso, por lo que le agradecería que nos comparta esta última parte para luego ir al tema de preguntas y respuestas que iremos resolviendo. Muchas gracias, José Luis. Siguiente slide, por favor, Inés. Pues bueno, como ya anticipó José Luis, efectivamente hay dos formas de pagar estas multas y tenemos que ser sumamente cuidadosos con la forma en las que calculamos las multas porque la autoridad sí identifica las multas que tenían que ser pagadas en su totalidad y las que fueron parcialmente pagadas. Entonces, si por algo la multa no está bien calculada, la autoridad va a requerir el resto del pago. Y nuevamente por ello puede seguir subiendo la multa. Entonces, la primera forma de poder realizar el pago es pues vía internet. Básicamente identificamos el trámite o el servicio a obtener y es poner la clave de referencia, la cadena de dependencia, ingresar al portal del banco autorizado donde tengamos esta banca electrónica, seleccionar el pago de derechos, productos y aprovechamientos y pues bueno, llenar básicamente la información que se nos pide, realizar el pago, imprimir el recibo, que es el comprobante, y ese mismo es el que subimos en el portal y eventualmente se lo hacemos llegar a la autoridad. El segundo paso, que es creo yo el más fácil de poder realizar, es el pago en ventanilla. Si bien es mucho más cómodo poder hacer el pago por internet, es fácil podernos equivocar también. Por ello es que nosotros recomendamos hacer el pago directamente en la ventanilla bancaria y básicamente buscamos en el buscador de la Secretaría de Economía esta hoja de ayuda en blanco donde se tienen los derechos, productos y aprovechamientos. Llenamos los documentos o los incisos más bien que correspondan a la sociedad y las cadenas de la dependencia son las que nos deben de dar la autoridad. Entonces, por ello es que justamente estas hojas de ayuda facilitan a poder realizar el pago correcto de las multas. Eh, Hay sitios donde tú puedes llenar la información solamente de tu sociedad y el resto del portal te llena la cadena de dependencia y te da toda la información que en su momento la Secretaría de Economía te debe de brindar y solamente llevas esa hoja ante el banco y el personal del banco ya sabe cómo proceder, llevas el dinero o lo puedes pagar en tarjeta y así es como funciona. Y la realidad es que es sumamente fácil llenar estas hojas, es muy fácil poder acceder a los sitios que te llenan las hojas o en su defecto tú llenarlas y solamente presentarlas. Nuevamente es lo que recomendamos porque nos facilita saber que la multa fue pagada correctamente, que fue pagada incluso en el monto que especificamos y hay mayor transparencia a la hora de subir esta hoja y el comprobante que entrega el banco al portal del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y enviarlo en su momento a la autoridad.
Con eso damos por terminado la forma de pagar. Es muy sencillo, pero sí lleva pues previo conocimiento de cómo llenar estos documentos. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Y José Luis, en vista de que la pregunta de Astrid fue mientras explicaba yo lo de los avisos trimestrales, no sé si Adelante, por tengas. favor. Sí, claro, mira, Perfecto, muchas gracias. te la comparto. Dice Astrid Escoto aquí en su pregunta, dice, ¿se puede presentar el aviso de modificación por aumento de capital y después presentar el acta? Es decir, presentar registros y comprobantes de pago, entiendo que de la capitalización, pero el acta más tarde. Ok, Astrid, mucho gusto. Discúlpanos por no haber podido contestar tu pregunta en el momento, pero habíamos reservado el espacio al final justamente para ello. Y de primer momento lo que te diría es, depende del momento en el aviso trimestral en el que te encuentres, porque hay muchas veces que el acta puede salir en cuestión de semanas o en cuestión de incluso meses. Entonces, es importante saber que si, por ejemplo, va iniciando el trimestre, y tú ya tuviste esta capitalización, es decir, ya se firmó el contrato o ya se tuvo la transferencia de los fondos y ya estamos trabajando en el acta de asamblea o en su momento en la protocolización, podemos esperar a que cierre el trimestre y entonces ya presentar la información completa. De lo contrario, lo que recomendamos, que es incluso lo que hemos hecho, es primero presentar el aviso trimestral. Si ya está por cerrar y no alcanzas a presentar el acta de asamblea dentro del trimestre, lo que recomendamos es que se presente el aviso trimestral al término del mismo durante los primeros 10 días, presentando esta información que nos comentas, es decir, el pago, el contrato, donde haga ver las cosas que se tuvieron o que dan pie a que en un segundo momento se tuviera la capitalización. Se presenta ese aviso trimestral y cuando entre, o bueno, en teoría el segundo aviso trimestral o el que siga en su defecto y ya se tenga el acta protocolizada, entonces al cierre de ese trimestre ya se presentaría también el acta protocolizada, porque el acta cuando se emite tiene una fecha cierta, lo que significa que entra en el trimestre donde se emita, dependiendo el mes, el día, etcétera. Por ello es que recomiendo que dependiendo en el momento en el trimestre en el que se emita o se realice esta actividad, es lo que convendría presentar, ¿no? Sobre todo para no caer en temas de incumplimiento. Entonces, pues eso es lo que recomendaríamos. Dependiendo del momento en el que nos encontremos, si ya está por cerrar el trimestre, presentar la información que tengamos con el aviso trimestral correspondiente, obviamente, y en un segundo momento, cuando ya tengamos el acta protocolizada, al final de ese segundo trimestre, volver a presentar, pero ahora solamente el acta. No sé si con eso demos respuesta a tu pregunta. Ah, perfecto, ya vi que sí. Perfecto. No, de nada, con Sí, mucho gusto. perfecto. Entonces, justamente lo que decía María es bastante relevante, ¿no? O sea, no siempre tienes en el mismo momento y el mismo día el acta protocolizada versus cuando ocurre la operación, ¿no? Pero sí creo que es, como bien lo apunta ella, importante establecer que en este tipo de materias, sobre todo administrativas, fiscales, la autoridad lo que va a tener digamos, criterio es el cumplimiento qué tan espontáneo fue, ¿no? Es decir, que no me estás avisando con posterioridad, ¿no? Porque no tenías un documento que acreditaba el acto, sino que cuando sucedió materialmente la operación, no formalmente, sino materialmente la operación, se me haya informado, ¿no? Y si la protocolización la tuviste después del trimestre, pues como bien lo apunta Mariví, lo ha hecho perfectamente, siempre con su equipo y sin ningún tipo de problema, pues hacerlo de forma posterior, en el entendido de que la operación sucedió en la fecha en la que sucedió. Eso no cambia en ningún momento. Perfecto. Creo que no hay ninguna otra pregunta hasta ahora, entonces si quieres pasamos al siguiente slide ya nada más para... A ver, ahí hay otra pregunta, dame un segundo. Veo que Alma Leticia Ramírez levantó la mano. Si nos ayudas, Alma, por favor, con la pregunta en la caja de preguntas y respuestas para poder atenderla. Alma, me parece. Creo que se le puede permitir hablar. Mm, a ver, déjame le habilito el...
Por favor, Ok. sí, para ver si Ah, pudiera no. hablar. Ok, ya están otras dos preguntas. Perfecto. Mira, vamos a tener aquí la de Gustavo. Dice Gustavo, el último trimestre traté de ingresar un aviso trimestral y el portal no me dejó. Salió una captura que decía, no se encuentra obligado a reportar información mm, bueno, dice sobre ingresos y egresos, toda vez que esto no superan el umbral de lo establecido por los 20 millones. ¿Qué es el umbral y los montos netos o brutos? ¿No? Que es un poco lo que explicábamos en el tema de los avisos trimestrales de los umbrales en relación a los 20 millones de pesos, ¿no? Ahí lo que entiendo es que intentó hacer el aviso, ¿no? Y lo que sucedió al final es que no se lo permitió en un mensaje posterior. No sé si te ha tocado un caso similar a ti, Mariby. Sí, justamente. Muchas gracias, Gustavo, por tu pregunta. Como bien dije durante la explicación, llega a pasar el caso en que, uno, si no llenamos correctamente la información, o dos, no superamos el umbral, la autoridad nos hace saber, no está superando el umbral, no es forzoso que tú presentes el aviso, ¿no? Y en este caso, estamos hablando de eh, montos netos, es decir, la totalidad del monto con el que se está tratando, ¿no? Por ello es que cuando nosotros subimos los documentos y los presentamos, es importante con la transparencia con la que sucedieron las actividades, poder presentar tal cual las cosas como son, que le permita ver a la autoridad si efectivamente se está cumpliendo o no con la obligación. En el caso que nos tocó a nosotros, cuando la autoridad nos envió este mensaje de que no estábamos obligados a presentar el aviso, no lo presentamos, ya después lo comunicamos con la Secretaría de Economía, preguntando justamente esta situación, y nos dijeron que si el portal mencionaba que no era necesario pues dar el aviso, no éramos obligados a presentar el mismo. Entonces, creo que el portal es muy tajante y transparente en el hecho de decir, si no se supera este umbral, no estás obligado. Entonces, recomendaríamos mantener esa línea, ¿no? Y darle captura de pantalla, sí, sería lo ideal. Nosotros recomendamos la transparencia hacia los clientes, es lo principal. Entonces, avisar que en todo caso, bueno, me imagino que se está dando esta información a los clientes, ¿no? Entonces, dar este aviso hacia la Secretaría de Economía, incluso mandar un correo mencionando esta situación, los puede dejar tranquilos y la Secretaría sí responde, y de igual manera hacia los clientes para que sepan que están al tanto de sus obligaciones ante este registro. Y José Luis, no sé si Correcto. quieras. No, creo que está correctísimo. Sobre todo tomar evidencia de que no me permite el portal, que no es imputable a mí, que yo intenté hacer el informe y que me dijeron que no estaba en el supuesto de hacer el aviso. Y eso me exime de cualquier responsabilidad futura en el caso de que me quieran imputar algún tipo de incumplimiento, porque el propio portal me ha señalado que no estoy en el supuesto de Exacto. informar. Entonces, Y eh, bueno, perdón, me continuaba, gustaría nada sí, más sí. agregar, Gustavo, creo que es importante también mencionar que a veces el portal tiene errores. Entonces, no está funcionando bien o tiene alguna falla, pero este tipo de mensajes no son considerados una falla y no son considerados errores del portal. Entonces, no te preocupes, creo que sí son respuestas que la Secretaría está dando para efecto de saber que no somos eh, pues no estamos dentro de este supuesto, para que también, si por algo pensabas que a lo mejor el portal no estaba funcionando bien o que estaba fallando, no, el portal sí manda este tipo de mensajes, pero cuando falla el portal, los errores son otros completamente que no son de este tipo. Entonces, tampoco podría asumirse que a lo mejor es un error, sino que efectivamente es lo que es. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a continuar con la pregunta de Alma Leticia Ramírez Sánchez, que dice: ¿qué pasa con una empresa que desde hace años no tiene operaciones y dejó de presentar los avisos? Bueno, aquí vuelvo y repito, y ahora Mariby me complementa si algo es necesario. A ver, dependerá. Cuando hablamos de no tiene operaciones, decimos que fue liquidada o decimos que es una empresa que sigue existiendo y simplemente ya no tiene operaciones comerciales. En el escenario que fuera liquidada, pues si dejó de tener operaciones y como parte del cierre de operaciones hubo una disolución y luego una liquidación, pues desde luego que lo que corresponderá será presentar el aviso correspondiente a la cancelación, y quizá la única demora que tengas es precisamente el aviso de cancelación. Si
Por el contrario, no es una sociedad que esté disuelta y liquidada, simplemente es de este tipo de sociedades que a veces los grupos de sociedades dejan sin actividad y sigue existiendo jurídicamente hablando, pero ya no tiene actividad económica. Lo correspondiente será identificar en el portal, en el apartado de cálculo de multas, identificar cuáles son las multas en las que se ha incurrido hasta el momento. Si no se incurrieron en los supuestos de los avisos trimestrales, es decir, tan no hay operación que no supera pero ni los 20 millones, pero ni los 110 del aviso económico anual, etcétera, seguramente identificaremos que no hay muchas obligaciones incumplidas. Sin embargo, sí valdrá la pena identificar cuáles son las que hasta ese momento podrían haber configurado una multa, regularizar y pues quizá hasta por propia, le llamamos nosotros higiene jurídica, si esa sociedad ya no tiene ningún propósito, proceder a liquidarla y hacer el aviso de cancelación. No sé si Mariby quiera completar esa respuesta o con eso crees que está concluido. No, me parece perfecto. Ok, Astrid nuevamente nos pregunta, dice, no entendí bien el topado de la multa. Dice, si la capitalización fue el 29 de septiembre y no he presentado el aviso, ¿cuál sería el proceso? ¿Esperar a que se abra el portal en el siguiente trimestre y en cuánto sería mi multa? Creo que es una pregunta de seguimiento a la que te había hecho anteriormente, María. Ujú. Sí, mira, Astrid, eh, si la capitalización se realizó el 29 de septiembre, tú tenías hasta el 14 de octubre para presentar el aviso trimestral, lo que significa que a partir del 1 de octubre el portal siempre está habilitado. Sin embargo, cuando entras al acceso de trámites correspondiente a la sociedad a la que vas a dar el aviso trimestral, eh, te despliega obviamente presentar avisos trimestrales, el informe económico anual, la cancelación, entre otras opciones. Nos vamos al apartado de avisos trimestrales y ahí te permite seleccionar el trimestre, el número de trimestre y el año para el cual lo estarías dando, así como el tipo de aviso que vas a dar. Entonces, a lo que yo me refería en cuanto que el portal no te deja presentar el aviso es porque, por ejemplo, si estuviéramos a 29 de septiembre, el portal no te dejaría presentar el aviso. O sea, literal, el portal no se traba, pero no te deja avanzar. Y eso hace ver que a partir del 1 de octubre es que ya podías presentar el aviso. Ahorita ya lo puedes presentar y puedes incluso calcular la multa que te corresponde. Entonces, el proceso a seguir básicamente es lo que yo te recomendaría. Uno, calcular la multa que te correspondería pagar y ver, o sea, que tú calcules más o menos cuánto te tardarías en pagarla, porque como estas multas van ascendiendo diariamente, a lo mejor puedas calcular, por ejemplo, si dices el día de mañana la pago, puedes irte dentro del cálculo de las multas al día de mañana y te hace el cálculo e incluso te dice cuántos días de extemporaneidad llevas. Y después de ver ese cálculo, yo me metería normalmente, o sea, seleccionaría el número de trimestre que es, el año en el que se está haciendo, el motivo o el supuesto por el cual se da el aviso trimestral, empezaría a llenar la información, dejando hasta el último el pago de la multa. Y ese pago de multa, pues lo puedes realizar, como ya mencionamos, en ventanilla bancaria, con la hoja de ayuda o por medio del portal en línea. Incluso hay un apartado de preguntas del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que pueden esclarecer a lo mejor un poco este proceso, pero es muy amable el portal, entonces es fácil poder identificar toda esa información y ese es el proceso que yo seguiría. O sea, empezar a llenar la información, calcular la multa, pagar la multa y ya enviar pues la documentación a la autoridad. Y con base en lo que explicó José Luis, estar pendiente durante 10 días hábiles de que el estado que tiene tu trámite, que debe decir trámite debidamente requisitado, no cambie durante los siguientes 10 días a trámite requisitado, si no estoy mal, o rechazado incluso, para que tú puedas ir dando seguimiento a cómo va tu trámite. Nosotros durante 10 o incluso 15 días hábiles hemos estado dando seguimiento a la presentación de nuestros avisos trimestrales y una vez que no cambia ya el estado que tiene de trámite debidamente requisitado, damos por entendido que fue aceptado según los 10 días hábiles que establece el reglamento y con eso ya damos por debidamente presentado el aviso trimestral. Espero que esto haya respondido tu pregunta.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a las personas que preguntaron y estuvieron presentes. Pues con esto damos por terminado este webinar que desde luego quedará colgado en nuestras plataformas para su consulta posterior. Agradecer a todas y todos los que estuvieron presentes en el mismo. Desde luego quedar a sus órdenes. Nuestra oficina siempre se ha encargado de este tipo de actividades y prácticas y podremos auxiliarles en cualquier tipo, tema relacionado con el RNIE. Agradecerle también a Inés, a la licenciada Maridi también que estuvieron en este webinar impartiendo esta información y queda a disposición de todas y todos ustedes agradeciendo su tiempo y que pasen un excelente jueves. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego.